Buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la conferencia magistral Convencionalidad y Constitucionalidad, que será disertada por el doctor Josep Casadevall Medrano, vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para dar inicio al evento, cedo el uso de la palabra al moderador, magistrado, maestro en Derecho, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos compañeros del Poder Judicial, amigos universitarios, académicos que asisten a este extraordinario Congreso de Filosofía del Derecho. Comentaba yo hace un momento que es el segundo Congreso, lo cual es una maravilla porque cuántas veces nos invitan al primer Congreso y ya nunca más se vuelve a hacer un segundo Congreso. Esto ya se está haciendo una tradición extraordinaria, porque si el primer Congreso fue extraordinario, esto ha sido mejor, ha sido superado, y mi felicitación a la Escuela Judicial, a su director, que aprecio mucho, y sin más, me gustaría presentar a nuestro conferencista del día de hoy, a Josep Casadevall Medrano, quien nació en Gerona el 10 de septiembre de 1946, es andorrano de nacionalidad. Ha sido secretario del Ayuntamiento de Andorra la Vella de 1971 a 1980, ha sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1996, presidente de la sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 2008 y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde noviembre de 2011. Desde luego, una buena conferencia inicia con grandes expectativas y sin duda en este caso las tenemos, y concluye con un gran provecho y un aprovechamiento pleno de los conocimientos de nuestro invitado, lo que sin duda será de gran utilidad para todos nosotros. Muy bienvenido a México, muy bienvenido a la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, y es un placer compartir esta mesa con usted. Muchísimas gracias, señor moderador, distinguidos colegas, señoras, señores. Permítanme, en primer lugar, agradecer al Poder Judicial del Estado de México y a su Escuela Judicial en la persona de don Joaquín Mendoza, y también al editorial Tirán lo Blanc en la persona de Salvador Vives, que no le he visto aún, espero poder verle durante el día, por esta amable invitación en este segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Es un gran honor para mí estar hoy aquí ante esta ilustre asamblea. El objeto de mi intervención es compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la interacción entre constitucionalidad y convencionalidad. Y hablando de convencionalidad, me refiero al Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Supongo que ustedes lo saben y doy por supuesto que lo conocen, pero me parece útil rememorar un poquito de dónde vengo y qué hacemos allí en Europa. Cabe distinguir ya de salida, ya lo saben ustedes, pero repito, prefiero rememorarlo, lo que es la Unión Europea, 28 estados, con un tribunal, la Corte de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, Unión Europea, y el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo. El Consejo de Europa agrupa actualmente 47 estados, es decir, prácticamente toda Europa, más que toda Europa, ya es una gran Europa que va desde hasta Vladivostok, enorme. Se trata de una Europa de 800 millones de personas. Consejo de Europa se constituye en 1949, después de la Segunda Guerra, con un objeto importante, que era el de, en francés dicen, jamais plus ça, que no vuelva nunca a ocurrir lo que ocurrió.
Tal como lo dispone su estatuto en el artículo 1, el Consejo de Europa pretende promover la paz, el Estado de Derecho, el Estado democrático y la protección de los derechos humanos. Al cabo de un año de constitución del Consejo de Europa, se aprueba el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 1950. Empiezan 12 países. Y a lo largo del proceso hemos llegado a los 47 actuales. El Convenio Europeo es un texto relativamente corto. La parte sustantiva de protección de derechos contiene 14 artículos, bien que luego, mediante protocolos adicionales, se incrementaron determinados derechos que antes no eran protegidos y ahora lo son, por ejemplo, el derecho a la propiedad, protocolo adicional número 1. El convenio incluye, pues, artículo 1, jurisdicción. Toda persona se encuentre en un Estado miembro, venga de donde venga, sea cual sea el estatuto que tiene, esté legal, ilegalmente, con permiso o sin permiso, del hecho de verse sometida a la jurisdicción de cualquiera de los 47 estados, tiene asegurada la protección de los derechos fundamentales. Artículo 2, derecho a la vida. Artículo 3, prohibición de tortura y de tratos inhumanos o degradantes. Artículo 4, prohibición de la esclavitud y trabajos forzados. 5, es el derecho a la libertad individual, detenciones legales, ilegales, todo lo que deriva. Artículo 6, el derecho a un proceso equitativo, es el artículo, pudiéramos decir, más procesal del convenio. Si no se garantizan todos los derechos procesales, malamente se podrán proteger los derechos sustantivos. Y así hasta el artículo 14, pasando por el 7, 8, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión naturalmente, de sindicación, de reunión, de la libertad de contraer matrimonio. Artículo 13, el derecho a un recurso efectivo, es un elemento clave, que antes de acudir a Estrasburgo hay que agotar los recursos internos. Por eso el artículo 13 impone a los Estados que den un recurso que sea asequible y efectivo para intentar, en un a priori, ante las autoridades nacionales, poder dar cobertura y poder curar la pretendida violación. Se trata, pues, de un texto que protege derechos civiles y políticos, no los sociales. Ayer en esta misma tribuna lo explicó otro interviniente. Los derechos sociales en el sistema europeo están protegidos por la Carta Social Europea y el Comité de los Derechos Sociales, pero el Tribunal no tiene jurisdicción sobre estos textos, sino que hay recomendaciones, hay un seguimiento, los Estados deben dar unos informes anuales de cómo van avanzando. Y de ahí la interesante conferencia que tuvimos cuando se contraponen esos derechos sociales con la problemática de las crisis que actualmente vivimos. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como he dicho tiene jurisdicción ante 800 millones de personas, está compuesto de 47 jueces divididos en salas de 7, 5 salas. Luego hay lo que llamamos la gran sala, una sala de 17 jueces, que puede, en determinados supuestos y en determinadas condiciones, revisitar. No es una apelación en el sentido estricto, sino es el derecho de pedir que un asunto que ya se ha visto y juzgado por una sala pueda ser otra vez visto por la gran sala. Lo que es interesante de notar es que el sistema europeo, cuando se constituyó, fue a base de una comisión de derechos humanos, que era el órgano permanente,
y el Tribunal Europeo, que no tenía carácter permanente. Y fue sobre este esquema que se inspiró la Corte Interamericana, que aún hoy están siguiendo este sistema, con la Comisión en Washington y la Corte en San José de Costa Rica. Europa ha hecho un paso importante adelante, en el sentido de que antes esta comisión constituía el filtraje para acceder al tribunal. El individuo no tenía, y en el sistema interamericano no tiene aún, un derecho de acceso directo, que es la aportación más preciosa e importante del sistema europeo, de poder ver que el individuo, desde su pequeñez, puede promover un juicio contra un Estado, pero de una manera directa, después de haber agotado los recursos internos. El acceso directo, pues, es la novedad que aportó el protocolo número 11, con la modificación que se hizo en 1998. Ahora, el Tribunal Europeo es un tribunal permanente, los jueces viven en Estrasburgo todo el año y se trabaja de lunes a viernes como otra institución. Hay unos 700 personas, más o menos, que trabajan en la Corte, entre juristas, jueces, administrativos, y es una estructura importante. Actualmente tenemos pendientes 45.000 asuntos. Habíamos llegado a 100.000. Se han estado modificando los sistemas de trabajo, se han dado, con el protocolo 14, se modificaron las formaciones de 3 jueces que pueden decidir sobre cuestiones de fondo en cuanto haya establecido una jurisprudencia clara y permanente, todo lo que llamamos nosotros casos clónicos o repetitivos, que ya son siempre lo mismo. Esto lo puede resolver un comité de 3 jueces. Y después hay la formación de juez único, que es la que hace el primer filtraje y decide todo lo que es inadmisible de plano, teniendo en cuenta que 94 a 95% se declara inadmisible. Solo un 5% tiene posibilidades de llegar ante el tribunal, pero claro, es un 5% de las 50 o 60.000 demandas que llegan cada año. Aunque sea solo un 5%, son 3.000. Y 3.000 el tribunal no tiene la capacidad material de poder solventarlos. He querido dar una pincelada para que nos situemos. Yo ahora hablaré de constitucionalidad y convencionalidad desde mi punto de vista. No soy un profesor, soy un práctico del derecho, he sido abogado y juez. Por eso que mi manera de... No hago teorías, no sé hacerlas. Empiezo recordando los acontecimientos que tuvieron lugar durante y después de la Segunda Guerra Mundial y que llevaron a todas las nuevas constituciones europeas a adoptar de una forma casi sistemática disposiciones específicas relativas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y al mismo tiempo se adoptaron tratados internacionales como lo es el Convenio Europeo. De aquí deriva, por lo tanto, que los jueces constitucionales y los jueces internacionales aplican normas muy similares, si no a veces idénticas. Una de las muchas preguntas que podrían plantearse en ese contexto es si los jueces nacionales pueden no tener en cuenta las normas constitucionales nacionales en favor de las normas internacionales, tal como sería el Convenio Europeo o el Interamericano de San José. Y a partir de aquí, ¿cuál es la relación jerárquica, si la hay, que no lo sé, entre ellos? La posición adoptada por el juez nacional en relación a esta cuestión es importante por lo menos por 3 razones. En primer lugar, porque el juez nacional es el primer destinatario del convenio. Normalmente los casos examinados por los tribunales nacionales, de acuerdo con la jurisprudencia de Estrasburgo,
no tendrían que ser presentadas ante el Tribunal Europeo. Es decir, si el juez nacional ya desde su primera instancia o las instancias superiores han aplicado la Convención debidamente, no habrá lugar a que el asunto o el caso sea presentado. Sin embargo, como ya lo he comentado, nuestro tribunal está desbordado por el gran número de demandas que recibe. Por eso importa también que los demandantes estén mejor informados. En segundo lugar, porque al examinar un caso, el Tribunal Europeo concede mucha importancia al razonamiento jurídico del juez nacional, independientemente de que se fundamente en el convenio o en la Constitución. Y por último, porque a veces el propio Tribunal Europeo se ve obligado a preguntarse si el convenio debe prevalecer sobre la Constitución nacional o viceversa. La respuesta a esta pregunta no es tan simple como puede parecer, sobre todo porque la legislación nacional, a menos que fuere claramente incompatible con el convenio, tiene implicaciones inmediatas para las autoridades judiciales internas. Entonces, ¿cómo aborda el Tribunal Europeo esta cuestión? La respuesta merece, en mi opinión, examinarla también desde una perspectiva histórica. El Estado de Derecho evolucionó a lo largo del siglo XIX. Durante mucho tiempo, los textos constitucionales estaban destinados a la organización de los poderes públicos y a la regulación de las relaciones entre ellos. Por ejemplo, 2 de las 3 leyes constitucionales francesas de 1875 estaban relacionadas con ambas cuestiones y la tercera se centró en el Senado. No se movían de este esquema, digamos, más bien político. En la Europa de la posguerra, los textos constitucionales introdujeron listas de derechos y libertades garantizados por la Constitución, como es el caso de la Constitución italiana a partir de 1948 y de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania en 1949. No es necesario recordar que las primeras constituciones democráticas aparecieron después de la Segunda Guerra y son contemporáneas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tales listas de derechos difieren ligeramente de un país a otro, aunque muy a menudo todas ellas incluyen los derechos civiles y políticos que vienen garantizados por el texto convencional. A veces son más exhaustivas incluso que el propio convenio, ya que se extienden a los derechos económicos, sociales y también culturales, derechos que nosotros llamamos de tercera, incluso de cuarta generación. Y aquí me remito a la Carta Social Europea. Por tanto, los derechos humanos se han extendido a través de la ley constitucional y ello ha llevado al Tribunal Europeo y a las jurisdicciones constitucionales a trabajar en el mismo ámbito. Hasta cierto punto podemos observar una convergencia de 2 bloques, el constitucional y el convencional. Y este es el caso, entre otros muchos, y a mi modesto modo de ver, de vuestro gran país, en la medida en que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 1, tal como lo leí cuando preparé estas líneas, dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y añade, párrafo 2, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, y esto que añade es importante, y de la manera favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La lectura que yo hago, no sé si es la que hacen ustedes, es de que dice, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, pero añade, favoreciendo la protección más amplia. Y digo yo, pues si la protección más amplia la da la Constitución, aplicaremos la Constitución, pero si la da el convenio, aplicaremos el convenio. A mí me dio la impresión de la lectura que hice que el sistema mexicano es más bien monista que dualista, pero bueno, eso ya es otra discusión teórica
que no cabe en este foro. Me parece claro que los dos bloques, el constitucional y el convencional, en el caso que acabo de contar, resultan nítidamente distinguidos y al mismo tiempo conjuntados. Por otra parte, en muchos estados la protección de los derechos fundamentales está asegurada mediante un recurso que ofrece protección directa, que es el llamado recurso de amparo, que ustedes conocen perfectamente. Con el mismo nombre se le conoce en España, y como queja para la protección de los derechos fundamentales en Alemania, y como recurso de amparo en mi pequeño país, Andorra. Recurso que en general puede ser ejercido después de haber agotado la jurisdicción ordinaria por cualquier persona que estime que alguno de sus derechos o libertades ha sido violado como resultado de una acción, omisión o negligencia del Estado. Teniendo en cuenta la situación general y particular de Europa, incluso si el Tribunal Europeo y los tribunales constitucionales brindan protección para prácticamente los mismos derechos, las diferencias de interpretación son inevitables y a veces pueden originar conflictos. En efecto, una misma cuestión puede ser examinada por el Tribunal Constitucional Nacional y por el Tribunal Europeo. También, a menudo, los tribunales nacionales cumplen a la vez la función de control de constitucionalidad y el control, asimismo, de convencionalidad. Resulta así, por lo que respecta a la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, que cuando se requiere a las autoridades nacionales, estas se remiten paralelamente a la Constitución Nacional y al Convenio Europeo. Los tribunales constitucionales suelen incorporar los razonamientos jurídicos del Tribunal Europeo para motivar sus decisiones, de manera que el convenio, por esta vía, se viene considerando como un texto que se integra por vía constitucional en las normas del derecho nacional. En un primer tiempo, la influencia del Tribunal de Estrasburgo quedaba más o menos oculta o implícita. Su jurisprudencia servía de inspiración, pero nunca se citaba. Más tarde, los tribunales constitucionales comenzaron a citar las sentencias del Tribunal Europeo y, finalmente, la voluntad de adaptarse a la jurisprudencia europea es fácilmente reconocible en muchas de las sentencias de los tribunales constitucionales europeos, de España, de Alemania y otros países. El Tribunal Europeo no se considera vinculado por una decisión de un Tribunal Constitucional Nacional. Bien, porque, a pesar incluso de la importancia que se reconoce a lo que llamamos el principio de subsidiariedad, tiene a su cargo lo que llamamos también el control europeo. Este control europeo emana del artículo 19 del convenio, y este artículo es el que instituye el tribunal y le asigna, entre otras, la función de asegurar el respeto de los compromisos que resultan por las altas partes contractantes del presente convenio y sus protocolos. En otras palabras, aunque no existe una jerarquía estricto sensu entre las jurisdicciones, parece evidente que, de acuerdo con el principio general pacta sunt servanda, sí existe una jerarquía entre las normas. Como resultado de esta jerarquía, el Tribunal Europeo se convierte en el último remedio cuando se trata de la aplicación del convenio. Cabe notar que los jueces del Tribunal Europeo no siempre están de acuerdo con el juez constitucional nacional, pero de hecho, ¿de qué serviría el llamado diálogo entre los jueces si este diálogo fuera para responder al unísono? La riqueza está precisamente en la discusión. Algunas veces se ha calificado al Tribunal Europeo de Tribunal Constitucional Europeo. El propio tribunal ha contribuido a ello, ya en un caso, Loisidou contra Turquía, un caso que discutía problemas en la isla de Chipre con los turcos. El tribunal se pronunció en este sentido. Por supuesto, se trata solo de una imagen, ya que no existe
una Constitución europea, de momento. No obstante, el Tribunal es el guardián del convenio y su función es la de velar por su aplicación de forma armonizada por parte de todos los Estados miembros. Armonización que no implica uniformidad. Es recomendable, al menos en ciertos ámbitos, permitir un cierto margen de apreciación a nivel nacional. Sin embargo, la aplicación armonizada sí que exige coherencia, lo que significa que no pueda dar lugar a dobles estándares. Veamos algunos ejemplos. En el caso Schamek contra Austria, un caso del año 80, la autoridad regional encargada de regular las transacciones de propiedades inmobiliarias había reconocido por el Tribunal Constitucional austríaco como un tribunal independiente, a los efectos del artículo 6 del convenio, y consideró que si bien la autoridad regional correspondía al concepto de tribunal, no se trataba de un tribunal independiente en el sentido del artículo 6, analizando cómo se nombraban los miembros y en qué condiciones ejercían sus mandatos. Ante el conflicto entre el convenio y la Constitución de Irlanda, en un caso llamado Open Door y Dublin Well Woman contra Irlanda, el tribunal decidió que el convenio debía prevalecer sobre el derecho constitucional irlandés. La Constitución irlandesa otorgaba la protección del derecho a la vida del no nacido y, como consecuencia, restringía el suministro de información a las mujeres embarazadas respecto a las estructuras de aborto en el extranjero. ¿Qué pasa aquí? El tribunal fue respetuoso con las decisiones irlandesas. A ellos, si quieren autorizar o no autorizar el aborto, esto es otra cuestión, pero lo que no se podía era desproteger a la mujer que necesitaba tener la información necesaria. Y concluyó a una violación, pero fíjense ustedes, del artículo 10, libertad de expresión, y la libertad de expresión comporta también la libertad de recibir información. Y aquí se condenó Irlanda en base a un artículo que a priori parece no tener ninguna relación con el problema de fondo, que era el derecho de las mujeres a estar informadas sobre sus materias relativas al aborto. En el caso Zielinski y Pradal contra Francia, los demandantes alegaban que la aplicación retroactiva de una nueva legislación a sus procedimientos judiciales en curso había roto el principio de igualdad de armas y violado su derecho a un juicio equitativo. El Consejo Constitucional francés consideró que las disposiciones legislativas no eran inconstitucionales, pero el Tribunal Europeo consideró que sí había habido una violación del artículo 6, sosteniendo que el hecho de que la nueva legislación no fuera inconstitucional per se, vis-a-vis o vista desde la óptica del derecho francés, no bastaba para establecer su conformidad con el Convenio Europeo. De manera implícita, el Tribunal declaró la primacía del Convenio sobre la Constitución nacional. Otro caso, Vanover contra Alemania, conocido más bien por Carolina de Mónaco. La demandante había acudido ante los tribunales alemanes tratando de prohibir la publicación de una serie de fotografías en la prensa sensacionalista, en cuanto consideraba que infringían el derecho al respeto de su vida privada. El Tribunal Constitucional Federal estimó que la demandante, en su calidad de figura por excelencia de la historia contemporánea, debía tolerar la publicación de fotos en las que ella aparecía en lugares públicos. Sin embargo, el Tribunal Europeo consideró que el derecho al respeto de la vida privada y en especial el derecho al respeto a la propia imagen tenían que prevalecer y por lo tanto concluyó que había habido una violación del artículo 8 del convenio. Esta sentencia causó cierta irritación al Tribunal Constitucional Federal alemán, pero la situación se calmó con el paso del tiempo. Este es uno de los casos clásicos donde se ve la contraposición entre el artículo 8 y el 10. La libertad de expresión y el derecho a la propia
al derecho a la vida privada, a su propia intimidad. Siempre estamos en un filo. Y digo eso porque la sentencia esta Van Hanover, si ustedes tienen intención de verla, pueden entrar en la página web del tribunal, no fue adoptada por unanimidad ni mucho menos. O sea que pueden venir otros casos Van Hanover y a veces al momento en que hay que hacer la proporcionalidad, el test entre los dos artículos, el filo es muy limitado. No tendría sentido que el Tribunal Europeo no controlara la conformidad con el convenio de un procedimiento judicial seguido ante una jurisdicción nacional, incluso si se trata de un tribunal constitucional, como lo fue en el caso Ruiz Mateos contra España. Lo contrario podría constituir una especie de inmunidad jurisdiccional sin ningún fundamento racional. También en este caso, la jurisprudencia de Estrasburgo se entendió y fue aceptada. ¿Por qué? Porque en un principio los tribunales constitucionales pusieron objeciones a que el artículo 6 tuviera aplicación en relación al procedimiento ante el Tribunal Constitucional, alegando lo que es verdad. Un constitucional no forma parte de lo que llamamos la jurisdicción ordinaria. Primera instancia, segunda, está situado ni encima, está aquí, está al lado y se ocupa de cosas distintas. Pero Estrasburgo poco a poco, y lo hizo con una primera sentencia que se llama Sussman, y la recuerdo muy bien porque fue el primer caso en que intervení yo en este tribunal en septiembre de 1996. Y en Sussman versus Germany fue por primera vez que el Tribunal de Estrasburgo dijo: la duración de un proceso hay que contarla desde el momento que se interpone la demanda hasta el momento que se ejecuta la sentencia. Y si pasa por un tribunal constitucional, si la decisión que puede tener el Tribunal Constitucional puede influir de una manera u otra en el resultado del proceso, hay que contarlo. Y a partir de aquí se estableció esta jurisprudencia que ya había empezado más o menos con la sentencia Ruiz Mateos contra España en 1993. Bueno, afortunadamente el espíritu de consenso y el diálogo entre los jueces constitucionales, guardianes de la ley fundamental, y el Tribunal Europeo prevaleció sobre el conflicto. Este diálogo o complementariedad de normas ya existe a nivel nacional, puesto que las decisiones de los tribunales constitucionales se basan en el derecho internacional y, para el caso, el Convenio Europeo, tal como se aplica en Estrasburgo. Y esto es de más en más frecuente. Recíprocamente, a veces el Tribunal Europeo no solo confirma la decisión de un tribunal constitucional, sino que también le cita e incluso lo reproduce en la parte del razonamiento de sus sentencias. Y eso se puede ver en el caso Leyla Sahin contra Turquía, sentencia de 2005, relativa a la prohibición del uso del llamado velo islámico en la universidad, que no es velo, es más bien Pero bueno, el tribunal consideró que esta medida tenía una base legal en la ley turca, que era una medida previsible, que perseguía un fin legítimo y que no era desproporcionada. Y así el Tribunal Europeo decidió claramente a favor no del Tribunal Constitucional, pero sí del Consejo de Estado turco. Además, basó expresamente su sentencia sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual la laicidad es puente de unión entre la libertad y la igualdad. Y así lo recogió Estrasburgo. Y aún en una decisión von Malzahn y otros contra Alemania relativa a la indemnización de las víctimas por los bienes confiscados entre 45 y 49, el Tribunal Europeo ha fundado expresamente su razonamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, en cuanto considera que el legislador tenía un amplio margen de apreciación para reglamentar globalmente las condiciones relativas a la reunificación alemana.
Además, al igual que muchos otros tribunales citan la jurisprudencia del Tribunal Europeo, este, a su vez, cita la de aquellos. Tenemos, por tanto, el mismo lenguaje, como lo demuestra el caso Tibet contra Francia, relativo a los préstamos rusos originados por el régimen zarista antes del año 1917. Aquí, el Tribunal Europeo reproduce algunas partes de una decisión del Consejo Constitucional francés. Y voy a concluir. Para una jurisdicción como el Tribunal Europeo, es de vital importancia mantener buenas relaciones con otras jurisdicciones, nacionales o internacionales, y eso con el fin de crear un ambiente de confianza mutua, esencial para el desarrollo y la aceptación de su jurisprudencia. El Tribunal de Estrasburgo ha establecido una auténtica diplomacia judicial y ha forjado vínculos formales e informales, más o menos regulares, con otros tribunales nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa y de fuera. Tenemos buena relación con la Corte Interamericana. Yo estuve en San José el año pasado. Tenemos reuniones anuales con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con los tribunales constitucionales de casi todos los países miembros. Llegados a ese punto, y ahora retrocedo a mi inicio, podemos preguntarnos, ¿cuál es la jerarquía, si la hay, ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las constituciones nacionales? Pues no sé si les daré respuesta. La jerarquía entre normas, según la teoría de Kelsen, existe, pero no puede ser percibida y considerada de la misma manera por el juez nacional que por un tribunal internacional. Sin embargo, entre jueces nacionales y jueces internacionales existe un doble juego de influencias, el del Constitucional sobre el Tribunal Internacional o el Tribunal Europeo y el del Tribunal Europeo sobre el juez constitucional. Influencias recíprocas, diálogo permanente y algo de lo que podemos sentirnos orgullosos, que es la responsabilidad común de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su extraordinaria disertación. Si usted no es profesor, nosotros sí fuimos sus alumnos, y los alumnos, la raíz de la palabra alumno viene de almuner, el que se alimenta, y nosotros hoy nos alimentamos de su experiencia, de su conocimiento, y en verdad lo disfrutamos muchísimo. Creo que sería oportuno, si nos lo permite, abrir un espacio para preguntas que le podamos formular a nuestro expositor. Si son tan amables, indiquen quién es el que inicia. Pues, ¿aquí? Ahí, por favor. Sí, muchas felicidades por su enseñanza, y mi nombre es Hugo Gómez y le quisiera preguntar ¿cómo actúa el tribunal ante la ejecución de sus resoluciones? ¿Cómo la hace efectiva? Bueno, eso un apartado del que se podría hablar mucho rato. El Tribunal Europeo, esto a diferencia de la Corte Interamericana, que ella misma se ocupa del seguimiento de la ejecución de sus sentencias, el Tribunal Europeo no se preocupa de la ejecución de las sentencias, y diría yo, es una ventaja. Nosotros juzgamos el caso, hacemos la sentencia, sin considerar si detrás de la ejecución habrá problemas de orden económico, político o del que sea. Porque el sistema europeo está basado en que la ejecución de las sentencias la sigue y la vigila el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En realidad no son los ministros, son los representantes permanentes o los embajadores, que se reúnen una vez al mes y hacen una especie de balance. Y claro, es un control político entre ellos. Hacen su balance. Bueno, a ver, Francia, tienes pendientes aquí
250 sentencias para ejecutar. ¿Qué está pasando? Pues mira, sobre esa estamos preparando una modificación legislativa y nos va a tomar aún medio año. Pues bien, vale. O sea, y el Consejo de Ministros hace un seguimiento y en la medida en que cada sentencia ha sido ejecutada, toma una resolución constatando de que el asunto está resuelto. Y podría usted ahora preguntarme, ¿se ejecutan? Se ejecutan. Mi respuesta es sí. Todas. Aquí ya tengo un poco más de dificultad. Ha habido casos difíciles. En cuanto ha habido sentencias con una connotación política, y he hablado antes de Loisidou contra Turquía, que es un conflicto político enorme en el norte de Chipre, se ha acabado ejecutando, pero ha costado 15 años. Pero, en general, y las violaciones de derechos, digamos, de artículo 2, artículo 3, tratos inhumanos, degradantes, en los cuales se le otorga a la víctima una cantidad de dinero, de 15 o 20.000 euros, lo que sea, se ejecutan en unos términos aceptables. ¿Otra pregunta? Pues si me permiten, yo sí tengo una, no me quiero quedar con las ganas de formularla. ¿Podría hablarse o preverse en un estadio futuro la posibilidad de que los tribunales europeos y americanos y el sistema africano, el sistema universal, crearan una gobernanza global con base en derechos humanos, un diálogo ya no solamente regional, sino multirregional, europeo con América, el sistema universal con ambas regiones, con el sistema emergente africano, de tal manera que pudiéramos pensar que los principios de derechos humanos, por su universalidad también, y la jurisprudencia que emitan esos tribunales sea mundialmente obligatoria, vinculante u orientadora? Creo que está usted anticipando la discusión de la tarde, porque no sé si va por ahí la globalización. Aquí hay mucho, bueno, algo tendremos que decir esta tarde. Yo tengo mis dudas al estadio actual de las cosas, ¿eh? Es muy temprano para hablar de eso. Ya ve usted la Carta Africana, en qué nivel se encuentra. Yo he tenido ocasión de hablar con algún juez del sistema africano y, bueno, no tienen ni los medios ni las estructuras montadas, están a muchos años luz. El sistema interamericano creo que debería avanzar un poco más. Yo le veo dificultades, bueno, y aquí puedo decirlo, bueno, yo puedo decirlo todo. Cuando yo analizo el sistema interamericano, que como he dicho antes, sigue la pauta que teníamos en Europa hace 20 años, y veo que la comisión se encuentra en Washington, que los Estados Unidos americanos de América son miembros de la comisión, pero no lo son, no están sujetidos a la competencia jurisdiccional del tribunal. Y entonces mi pregunta es, ¿qué casos llegan al tribunal? Los que decide la comisión. ¿Y quién decide en la comisión? Y ya no respondo más preguntas porque no las sé. Entonces, aquí ya hay una labor muy importante a hacer. Ahora, recientemente, recibí el otro día, participé en un fórum en los países del Golfo, están creando la Carta Árabe de los Derechos Humanos. Bueno, es un intento que se encuentra en un estadio muy embrionario y quieren poner la capital en la isla esa, donde la capital es Mananá, que ahora no me acuerdo el nombre de la isla, del estado. Y bueno, pero están a 1000 años leguas, luz. Entonces, el café para todos creo que aún es temprano. Dicen que cuando celebraron el bicentenario de la Revolución Francesa, Deng Xiaoping le preguntaron, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Dice, ha pasado muy poco tiempo desde entonces, tan solo 200 años, es muy prematuro opinar.
Pues muchísimas gracias, realmente nos llevamos conceptos interesantísimos, diplomacia judicial, diálogo de jueces, los aspectos de operación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que realmente fija una vanguardia, fija una meta a la que aspiramos llegar en la región iberoamericana. Ojalá el sistema interamericano de derechos humanos siga los pasos, la ruta que se ha trazado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y que la Corte de Estrasburgo sea una luz, un faro, una guía en el espacio americano de tutela de los derechos humanos. Así lo espero. Permíteme. Permítame, porque no quisiera dar una impresión. La Corte Interamericana tiene una jurisprudencia buenísima y en ciertos puntos fue más avanzada incluso que Estrasburgo. En toda la materia de desaparición de personas, y hay algunas sentencias famosas de algunos estados, sirvieron de inspiración a nuestro tribunal cuando empezaron a aparecer por los años 93, 94, 95 los problemas de desapariciones en Turquía por los casos de los kurdos. Y Estrasburgo no tenía la experiencia en la materia y se inspiró en la jurisprudencia del Tribunal de San José. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un verdadero placer. Muchas gracias. En este momento invito al magistrado Juan Manuel Trujillo Cisneros y al magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, ambos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, para que hagan entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Josep Casadeval Medrano por la brillante disertación de la conferencia Convencionalidad y Constitucionalidad. Al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar por su destacada participación como moderador. De esta manera, damos por terminada la conferencia. Les comparto que pueden disfrutar de este y de todas las conferencias del Congreso a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube.